It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 45 al 47. ¿Sí? Dice el Evangelio de Lucas: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Nosotros venimos haciendo esta serie que se llama Proclamar y defender el Evangelio, y hemos pasado las últimas reuniones meditando en dos doctrinas esenciales del Evangelio. Una es la doctrina de la justificación y la otra es la doctrina de la regeneración. ¿Sí? Si bien arrancamos por un orden distinto que como se van aconteciendo los hechos. ¿Sí? Nosotros empezamos estudiando la justificación y la regeneración cuando tendríamos que haber empezado viendo, por ejemplo, el llamado del Evangelio, el arrepentimiento y un montón de otras cosas. ¿Sí? Pero tomamos este rumbo porque, en primer lugar, la doctrina de la justificación es sumamente importante y es central al Evangelio. ¿Sí? Habíamos visto que, por ejemplo, Lutero había entendido esta doctrina de una manera muy clara y dijo: es el fundamento donde la iglesia se sostiene o se cae. Si entendemos mal la doctrina de la justificación, no estamos entendiendo el Evangelio. ¿Sí? Y es justamente también la necesidad de nuestro tiempo volver a rever lo que la palabra enseña con respecto a la justificación. ¿Sí? Y habíamos visto que la justificación es un acto de Dios, en el cual, de su voluntad, Él declara a las personas justas por medio de tomar los actos de Cristo como válidos, como perfectos delante de su presencia. Y también vimos la doctrina de la imputación junto con la doctrina de justificación, que quiere decir básicamente que nuestros pecados han sido cargados en Cristo, ¿sí? Y Dios nos da también la vida perfecta de Cristo. ¿Sí? Cómo una persona puede presentarse justa delante de los ojos de Dios es al recibir a Cristo, ¿sí? Como la justicia perfecta, como quien cumplió con todas las demandas y las exigencias de la ley y vivió una vida perfecta delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Pero en la doctrina de la justificación, Dios declara a una persona justa por medio de ver la justicia perfecta de Cristo. ¿Sí? Y en la regeneración vimos cómo la habíamos mencionado de dos maneras. Cómo Dios trata el pecado. ¿Sí? Me estoy tratando de hacer memoria de esto. Cómo Dios trata el pecado. Habíamos visto que de manera externa de nuestra desobediencia a la ley de Dios, lo trata por medio de la justificación, por medio de declararnos libres de todas esas culpas, pero al mismo tiempo en la doctrina de la regeneración Dios trata con nosotros internamente, como dice Jeremías: quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Nos hace sensible a la palabra, ¿sí? Nos hace sensible a su voluntad, nos hace justamente nacer de nuevo. Es una expresión que utiliza la palabra para hablar de la regeneración. ¿Sí? Nicodemo, cuando charla con Jesús, le pregunta, vamos al Evangelio de Juan, así no lo voy a mal parafrasear a Nicodemo. El Evangelio de Juan, capítulo 3. En el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Jesús le deja muy en claro a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Una pregunta simple y tomando todo el contexto del diálogo de Jesús con Nicodemo: ¿qué necesito para ser salvo? Necesito nacer de nuevo. ¿Qué necesito para entrar al reino de los cielos? Necesito nacer de nuevo. Ahora, Jesús le deja muy en claro a Nicodemo que eso no es algo que depende de él. Dice más adelante en el versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Es un acto de parte de Dios el que nos da vida. ¿Sí? Efesios capítulo 2, de los versículos del 1 al 3 nos menciona: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y habíamos dejado muy en claro esto, que la vara de comparación no puede ser nunca el otro. ¿Sí? Yo soy menos pecador que un asesino. ¿Sí? Yo soy una persona menos mala que un mentiroso, o yo soy mejor padre que uno que abandonó a su familia. Esa no puede ser nunca nuestra vara de comparación. Dios deja muy en claro cuál es el estatus para él, cuál es su demanda a su ley. Tiene que ser una obediencia perfecta. Y es por eso que Romanos capítulo del 1 al 3 deja muy en claro que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? Porque nadie da con esta vara. De hecho, Romanos nos enseña que el corazón del hombre está tan endurecido que ni siquiera puede ver a Dios y glorificarle, sino que trata con toda impiedad e injusticia, dice, retener esa revelación de parte de Dios y adorar cualquier otra cosa. Por eso es que existen las imágenes. ¿Sí? El hombre no quiere glorificar a Dios, quiere adorar a cualquier otra cosa. ¿Sí? Dios dice, Jesús mismo dijo, mejor dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiere ver al Padre pasa a través mío. ¿Sí? Ahora, el hombre resiste eso, no quiere escuchar eso de parte de Jesús, no quiere saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida, prefiere adorar una imagen. Eso es lo que Romanos capítulo 1, 2 y 3 nos muestra, nos enseña. ¿Sí? Es por eso que la doctrina de la justificación y la regeneración es tan importante en el Evangelio. ¿Sí? Porque hay que entender de manera muy clara cómo Dios obra en salvación. Ahora, hay algunos aspectos básicos y esenciales que debemos tener en claro a la hora de hablar del Evangelio, y es tener en claro quién es Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Y cuáles son los medios de gracia por los cuales Dios ofrece salvación? Esos son los tres, si se quieren poner, los tres elementos o aspectos básicos que se debe tener en claro en el Evangelio. Hay que tener un conocimiento de quién es Dios, su santidad, su justicia, su amor, su celo, ¿sí? Como leíamos en Proverbios 17:15, Dios no va, para Dios es aborrecible, o dice, es aberrante, vamos a ver, pero es aberrante que al justo se lo trate, 17:15, que al impío se lo trate como justo y al justo como un impío. ¿Sí? Proverbios 17:15. Aprovecho que vos tenés otra versión, Diana, pero ¿la querés leer? ¿Digo? Sí. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. ¿Sí? Reina Valera 60 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ahí nos está revelando la esencia de Dios, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Proverbios 17:15. ¿Sí? Nos muestra: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Nos muestra el carácter de Dios, su santidad, su justicia. Dios es un juez justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Él necesita, para que se haga justicia, cargar y condenar el pecado. Ahora, si eso quedara en la resolución del hombre, el hombre es justamente un pecador y merece la justicia de parte de Dios. Nos enseña Efesios capítulo 2, de los versículos del 1 al 3, que esta desobediencia nos pone en la condición de hijos de ira. ¿Sí?
Hay varios salmos donde dice que Dios tiene su arco tensado contra el pecador y si no se arrepiente está listo para asetearlo, o sea, para tirar su flecha, ¿sí? Ahora, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice, Pablo está hablando a los creyentes, por eso menciona su condición pasada, y les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Efesios nos muestra la condición clarísima del hombre. Todos los hombres están en esta condición, muertos en sus delitos y pecados. El problema es que están activos en sus delitos y pecados. Están insensibles para con Dios, pero activos en sus delitos y pecados, ¿sí? Eso quiere decir que continuamente están transgrediendo la ley de Dios. Están transgrediendo los estándares que Dios pone. Y eso los pone en una condición, hijos de ira. Entonces, es esencial que entendamos cuál es la condición del hombre, y esto por eso es que arrancamos esta serie. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Quién es Dios? ¿Y cuáles son los medios que Dios estableció para la salvación? Por eso es que estamos estudiando de vuelta la justificación, la regeneración, y hoy vamos a estar meditando en lo que es la doctrina de la conversión, ¿sí? La fe y el arrepentimiento, ¿sí? Me anoté algunos aspectos a no olvidar, ¿sí? Para tener en claro cómo acontece la conversión, lo que estamos hablando en cuanto a la fe y el arrepentimiento. Y habíamos mencionado el domingo pasado que la regeneración es anterior o a priori a la fe salvadora, ¿sí? La regeneración es necesaria que acontezca antes de que suceda la fe salvadora. Ahora vamos a definir bien qué es la fe salvadora y qué es el arrepentimiento bíblico, ¿sí? Pero tengan este concepto presente y ahora lo vamos a ir desarrollando un poco más, ¿sí? Si bien son procesos que se dan en simultáneo, ¿sí? Dios no es que regenera a una persona y después de un largo tiempo le da una fe que salva y después de un largo tiempo le da el arrepentimiento. Son actos simultáneos, ¿sí? Por eso a veces las personas se confunden al definirlos, se mezclan los conceptos, porque están tan simultáneos unos al lado del otro que se pueden confundir. Viene el arrepentimiento y después la regeneración y por ende abraza el Evangelio y se pueden ir mezclando. La Biblia es clara y nos da cuál es esa línea, si se quiere decir, cronológica, aunque para nosotros desde nuestra perspectiva es simultánea una al lado de la otra, ¿sí? Menciono esto debido a que la condición en la que se encuentran las personas, esto que estábamos mencionando de Efesios capítulo 2, las personas están muertas en sus delitos y pecados, están muertas, es por ende que necesitan primeramente vida para responder al llamado del Evangelio, ¿sí? Por eso el versículo 4 de Efesios capítulo 2 nos menciona: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, dice el versículo 5, en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos, ¿sí? No sé, Diana, ¿querés leerlo en tu versión? Segunda de Efesios, los versículos 4 y 5. Me va a ayudar para... Efesios, ¿eh? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Hasta el 2, ¿lo leo? Del capítulo 2, los versículos 4 y 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida y nos levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Está bien. Sí. Entonces, esto es una de las condiciones primeras que tenemos que no olvidar, ¿sí? Uno de los primeros elementos que debemos tenerlo presente, y ahora lo voy a desarrollar un poco más. El otro punto es que la necesidad de predicar el Evangelio, ¿sí? Es el otro punto que habíamos concluido la semana pasada. Debido a que es por este medio
¿sí?, que Dios va a obrar en salvación. Romanos capítulo 10, versículos 14, nos dice, bueno, el versículo 13 en verdad dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, bueno, pues sí, ¿no? Cuán hermosos son los pies cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿sí? Pero nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sí? Es necesaria la predicación del Evangelio, es vital la predicación del Evangelio. Dios no va a obrar en salvación separado, ¿sí?, de la predicación del Evangelio, ¿sí? Es por eso que es vital, ¿sí? Dios, el Espíritu Santo no va a estar obrando en salvación si no hay una predicación de la palabra. Ambos van juntos. Donde está la predicación de la palabra, el Espíritu Santo va a ir añadiendo salvación. Ahora, también tenemos que tener presente lo que Juan capítulo 3, versículo 8, lo que leímos. Para nosotros es un misterio. El viento sopla de donde quiere y uno no lo ve, no sabe cómo obra. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no sabemos, ¿sí?, quiénes son los llamados, quiénes van a ser los que el Señor traiga a vida. Nosotros no lo vemos. No hay ni siquiera evidencias externas que nosotros podamos ir diciendo, bueno, me parece que Mica es una excelente candidata para predicar el Evangelio porque hay ciertos rasgos en ella que nos dicen, ahí el Espíritu Santo va a obrar. Eso no lo sabemos. Juan capítulo 3, versículo 8 nos deja muy claro. Es un misterio. Para nosotros es un misterio cómo obra el Espíritu Santo. Sin embargo, nos es dada la comisión de ir y anunciar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Nosotros debemos predicar a toda criatura, debemos predicar a cuanta persona se nos presente. Dios va a estar obrando en la predicación y Él va a añadir a su iglesia a aquellos que han sido ya llamados para ser salvos. Pero nosotros no sabemos eso, quiénes son. Por ende, nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura, predicar el mensaje de Cristo, y es por eso que es necesario que veamos esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy prácticamente es, y vamos a estar respondiendo a esta pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Sí? Vamos a definir lo que es la fe salvadora, y por último vamos a estar viendo una distorsión del Evangelio y una distorsión en cuanto a esta doctrina, que es aceptar a Jesús como Señor y no como Salvador, ¿sí? Esto es algo muy común en este tiempo y lo vamos a desglosar más adelante, ¿sí? Entonces también lo que también vamos a estar viendo es la respuesta al llamado del Evangelio. Un teólogo, Gruden, define la conversión de esta manera. Dice, la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. ¿Sí? ¿Fue claro? Lo vuelvo a leer. La conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Berkov se explaya mucho más y dice, la conversión verdadera, dice, se da en una santa tristeza y desemboca en una vida de devoción a Dios. Es un cambio cuya raíz está en la obra de regeneración y que se afecta en la vida consciente del pecador mediante el Espíritu de Dios. Un cambio de pensamiento y opiniones, de anhelos y voliciones que envuelven la convicción de que la primera dirección de la vida era necia y equivocada y trastornaba, mejor dicho, el curso entero de la vida. Hay dos lados de esta conversión, uno activo y otro pasivo. El primero es un acto de Dios por medio del cual Él mismo cambia el curso consciente de la vida del hombre, y el segundo viene siendo el resultado de aquel primer acto de Dios, tal como se ve al ocurrir el cambio de la vida del hombre para volverse a Dios. En consecuencia,
debe darse una doble definición de la conversión. Y esto es el resumen de lo que dice Berkhof. Para Berkhof hay que definir la conversión de dos maneras, una activa y una pasiva. Dice, la activa es aquel acto de Dios por medio del cual Él hace que el pecador sea regenerado en su vida consciente para volverse a Dios con arrepentimiento y fe. Y en el segundo acto es la parte pasiva de la conversión, que es el acto consciente del pecador regenerado por medio del cual Él, el pecador, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. ¿Sí? Dos definiciones completas de lo que es la conversión. Dicho de otro modo y muy simple, es Dios obrando en el corazón de una persona, ¿sí?, que le hace dar cuenta de cuál es su condición, ¿sí? Ahora vamos a ir definiendo más, pero básicamente es esto, darnos cuenta de que estamos caminando en un camino de pecado que ofende a Dios. Eso nos trae tristeza, nos da convicción de que está mal y giramos en una dirección opuesta. Ahora, esta decisión que tiene estos dos lados, el obrar de Dios por un lado, que nos está dando el arrepentimiento y nos está abriendo los ojos, y por otro lado tiene, que si bien no estoy tan de acuerdo en definirlo pasivo, el acto de arrepentirnos, porque es un acto activo. Nosotros nos arrepentimos, Dios nos abre el entendimiento y nos está llamando al arrepentimiento, y nosotros respondemos a ese arrepentimiento de manera activa, arrepintiéndonos de nuestros pecados y caminando hacia Cristo. ¿Sí? Ahora, hay que tener en claro dos cosas, o tres creo que son, tres cosas. En primer lugar, el conocimiento solo no es suficiente. ¿Sí? El conocimiento de por sí solo no es suficiente. Si bien Romanos 10:14 dice cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído y cómo creerán sin haber escuchado el mensaje de salvación, eso lleva a un acto consciente de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros, y eso es un conocimiento, hay una información ahí. Sin embargo, tenemos Romanos capítulo 1, versículo 32, nos menciona que ese conocimiento de las personas, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. ¿Sí? Y Santiago capítulo 2, versículo 19, perdón, tenía acá el papel. Santiago 2:19 dice, todo el libro de Santiago es una refutación a este tipo de pensamiento, ¿no? Pero dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Hay un entendimiento, un conocimiento intelectual de las doctrinas del Evangelio que no llevan a salvación, que no llevan a una fe que abraza a Cristo, ¿sí? Que no llevan a una fe salvadora. Hay personas, como dice Romanos capítulo 1, 32, que entienden el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solamente que las hacen, sino que se complacen en aquellos que las practican. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay personas que entienden y tienen un conocimiento de quién es Dios, de quién es Cristo, de cuáles son los eventos que han acontecido. Sin embargo, eso no le es suficiente para la salvación. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de por sí solo no es suficiente. Ahora, tampoco es suficiente el conocimiento y la aprobación. ¿Qué quiere decir esto? El reconocerlos y aprobarlos de que son verdaderos. ¿Sí? Entender que decir, wow, Cristo, es verdad, Cristo vino a la tierra, murió por mis pecados. Es verdad, eso yo lo veo, eso está en la Biblia. Eso no es suficiente. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo en el capítulo de Juan, del capítulo 3, les dice y se le presenta a Jesús diciéndole, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué acontece en la mente de Nicodemo? Nicodemo está viendo el Antiguo Testamento,
Tiene en su mente todo el Antiguo Testamento, todas las marcas y señales de lo que el Mesías iba a hacer, y los reconoce. Y dice, Jesús es un maestro que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Sin embargo, Jesús reprende a Nicodemo, y Nicodemo se va de ese lugar sin tener una fe que salva, sin tener una fe que abraza el Evangelio de manera plena, sin tener una fe que lleva al arrepentimiento. Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras es el rey Agripa, en el capítulo 26 del libro de Hechos. Hechos capítulo 26 y Hechos 26, versículos 27 y 28. Pablo está testificando en frente del rey Agripa y en un momento le dice: ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Y le afirma: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sí? Es buenísimo. Pablo le está exponiendo al rey Agripa todo el Evangelio, al punto tal de que Pablo dice: Agripa, se nota que vos estás leyendo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dado el contexto, los profetas se refiere a toda la ley, a todo el Antiguo Testamento para nosotros. Y Agripa estaba convencido de lo que Pablo estaba diciendo. Sin embargo, en el versículo 28 Agripa dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sí? Estaba viendo el testimonio, él los estaba entendiendo, los estaba abrazando. Sin embargo, eso no produjo una fe salvadora. Podríamos definir la fe salvadora como la confianza personal en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de pecados. Y esta es una definición que da Gruden, ¿sí? No es mía. La fe salvadora es una confianza personal en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de pecados. Me gustó esta definición de Gruden porque él define, en primer lugar, la palabra confianza, ¿sí? Y no se queda solamente en la expresión de fe y creencia. Hoy en día estas palabras, tanto fe y creencias, están muy devaluadas. No tienen el peso que tienen en el contexto bíblico. Hoy una persona puede tener fe básicamente en cualquier cosa. Un fanático del fútbol puede su equipo estar perdiendo y él tiene fe de que su equipo va a salir adelante, ¿sí? Se ha devaluado el concepto bíblico de fe, ¿sí? O de creencias. Una persona puede creer en cualquier cosa prácticamente. Entonces Gruden, siendo consciente de este contexto, él utiliza la palabra confianza, ¿sí? Y es interesante que él aplique esta palabra confianza porque en primer lugar está enfocándose en Cristo como una persona. Y de hecho así lo llama, así son todos los llamados en el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Se nos exhorta a confiar en Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hemos leído esto muchas veces y hemos pasado por alto algunas cosas. Dice: mas para que todo aquel que en Él cree, que cree en Él como persona, no que crea lo que Él ha dicho, ¿sí? Mas a todo, nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en lo que dijo Jesús no se pierda, sino tenga vida eterna, sino que cree en Él como una persona. De hecho el griego se refiere es más complejo, pero se refiere a Él como un individuo, como una persona. Tenía otras citas. Jesús mismo habla de venir a Él, de ir hacia Él. Juan, sigamos en el Evangelio de Juan y vayamos al capítulo 6, versículo 37. ¿Sí? Juan, capítulo 6, versículo 37 dice, Jesús mismo es el que está hablando y dice: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
De vuelta, se refiere a Cristo como persona. Más adelante, capítulo 7, versículo 37. Dice, Juan capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? De vuelta, se refiere como persona, Cristo como persona. Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Mateo, capítulo 11, los versículos del 28 al 30. Jesús mismo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús hace una invitación a todos. Dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. De vuelta, se refiere a Cristo como persona, ¿sí? Y no a Cristo por su mensaje o por sus enseñanzas, ¿sí? Por eso es importante la definición. La fe salvadora es confianza personal en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Por eso es importante conocer quién es Cristo y cuál es su obra, quién es su persona, quién es lo que Él ha hecho, ¿sí? Como una persona viviente para el perdón de pecados. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos, capítulo 7. No, me equivoqué con la cita. Perdón, tenía... ¿Cómo? Sí, 7.25, estaba yo en otro lado. Dice, ¿querés leerlo ya? Estoy dando la espalda. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De hecho, Hebreos, el autor de Hebreos nos presenta a Cristo vivo, ¿sí? No es que estamos hablando de un Dios muerto, no es que estamos hablando de un Cristo muerto. Él está vivo intercediendo para qué, como dice el autor, por lo cual Él también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es por esto que nosotros mencionamos y continuamente refrescamos esto. Jesús está ahora intercediendo por cada uno de nosotros. Él nos está presentando delante del Padre en santidad, perfectos, justos, limpios delante de Él, ¿sí? Y lo puede hacer porque está vivo, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, el utilizar la palabra confianza como una persona se aplica también a esto de las relaciones naturales. Nosotros confiamos más en una persona en la medida que la conocemos. Cuando una persona es desconocido, tenemos una cierta desconfianza. A medida que pasa el tiempo y más vamos conociendo a esa persona, más nos entregamos, más nos podemos abrir, más podemos compartir, más podemos descansar. Es por eso que la definición de fe salvadora como confianza personal en Cristo Jesús, como una persona viva para el perdón de pecados, ¿sí? Nosotros a medida que más confiamos en Cristo, más conocemos de Cristo, más confiamos en Él y más nos entregamos a Él, ¿sí? Y esto es un continuo. A medida que más vamos creciendo, más Él se nos va mostrando como digno de nuestra confianza y nosotros más nos entregamos a Él. Y así se da hasta que el Señor venga. Voy a leer una cita de un puritano que es Owen y dice, esto es lo que te compartí a mí. Dice, esto es algo de la palabra que Él os habla a vosotros. Dice, ¿por qué morir? ¿Por qué perecer? ¿Por qué no tienes compasión de tu propia alma? ¿Podrá tu corazón aguantar o podrán tus manos ser fuertes en el día de la ira que se acerca? Ven a mí y sé salvo, ven a mí
y te aliviaré de todos tus pecados, tristezas, temores, cargas, y daré descanso a tu alma. Ven, te suplico, deja toda la indecisión, toda la demora, no la dejes más para otro día. La eternidad está a tu puerta. No me odies hasta el punto que quieras perecer antes que aceptar mi liberación. Estas cosas y otras semejantes son las que el Señor Jesucristo declara continuamente. Proclama, ruega e insta a las almas de los pecadores. Lo hace mediante la predicación de la palabra, como si estuviera presente contigo, como si estuviera entre nosotros, y habla personalmente a cada uno. Él ha nombrado a los ministros del Evangelio para que aparezcan delante de ti y se relacionen contigo a su nombre y extiendan la invitación que ellos dan en su nombre. ¿Sí? Haciendo una cita de 2 de Corintios 5, 19. Nosotros intercedemos. 2 de Corintios 5, 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 19 al 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? Por esto que Owen hace esta cita. ¿Sí? Ahora, la fe salvadora contiene 3 elementos. ¿Sí? El primer elemento es que hay que tener un conocimiento. ¿Sí? El segundo elemento, una aprobación, y el tercer elemento es una respuesta. ¿Sí? Estos 3 elementos están en la fe salvadora. Conocimiento, en primer lugar, del Evangelio. ¿Sí? Para abrazar y tener una confianza personal en Cristo es necesario oír el mensaje de Cristo, es necesario conocer el Evangelio, es necesario conocer la obra de Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, cómo Él carga por nuestros pecados, cómo el Padre trata a su Hijo como el peor de los pecadores, ¿sí? Y cómo al mismo tiempo, por medio de Cristo, su justicia, su santidad, su perfección, el amor del Padre, el amor de Dios, nos es dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, hay una convicción de que eso es real, ¿sí? De que lo que estamos escuchando acerca del mensaje de Cristo es verdad, es cierto. Es cierto que la palabra dice que soy un pecador. Es cierto, yo lo sé. Yo lucho al diario con mis pecados, lo veo. Y ahora que lo estoy mencionando me está doliendo aún más porque sé que esto ofende a un Dios santo. Esos son elementos reales. Y el tercer elemento es la respuesta. Es justamente como definimos la fe salvadora, es poner la confianza en Cristo. Es, como mencionamos hace un tiempo, es descansar en la justicia perfecta de Cristo. ¿Sí? Podríamos decir, como como menciona el Evangelio de Juan, ahora no recuerdo bien la cita, pero como dice Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. ¿Sí? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Juan, búscalo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? ¿De qué manera se salvaron las personas que fueron mordidas en el desierto? Mirando a la serpiente. ¿Sí? ¿De qué manera son ahora salvos los pecadores? Mirando a Cristo. ¿Sí? Eso es la fe, es confiar en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Confiar en que Cristo es suficiente para el perdón de mis pecados. O como decía Owen, descansar en que Cristo es sumamente poderoso, es sumamente fuerte, es sumamente perfecto para que en el día del juicio, para que en el día que yo me presente delante de Dios no tenga que rendir por ninguno de mis pecados. Eso ya los cargó Cristo, eso ya los presentó. ¿Sí? Esa confianza surge del conocimiento, de la aprobación, ¿sí? Y es el acto, la respuesta, por eso la respuesta a estos
otros dos elementos. Ahora, por otro lado, ¿encontraste la señora? Juan 3:14. ¿La querés leer? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está bien. Sí, citaste bien. Sí te vi. Porque a veces se me mezclan algunos versículos y emparcho. Entonces, definimos la fe. Pero la fe nunca está sola. ¿Sí? Esto es algo que también fue muy claro durante el tiempo de la Reforma. La fe nunca está sola. La fe va guiada a través del arrepentimiento. Va acompañada por el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, la fe y el arrepentimiento deben aparecer juntos. Por eso digo que tanto la regeneración como la fe y el arrepentimiento son actos que se dan muy entrelazados. ¿Sí? El arrepentimiento es una tristeza sentida en el corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un profundo deseo de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. ¿Sí? Eso es básicamente el arrepentimiento. ¿Sí? Sucede en un momento específico del tiempo, ¿sí? Y no es equivalente a una demostración de cambio en el estilo de vida personal. Menciono esto porque en el pensamiento católico existe la penitencia, ¿sí? Y la penitencia como una demostración externa de arrepentimiento. Entonces, piensa que una persona, por medio de la penitencia, de una obediencia externa, puede lograr la culminación del arrepentimiento, ¿no? O sea, dicho de otra forma, a través de un acto externo, lograr un cambio interno. ¿Sí? Si nosotros dijéramos, bueno, yo a partir de ahora voy a vivir una vida de penitencia para doblegar mi carne y así llegar al punto de arrepentirme genuinamente, bueno, eso es pensar en una penitencia. ¿Sí? La palabra nos muestra que es el proceso inverso, es un proceso interno que se ve exteriorizado en nuestros frutos, en nuestra forma de andar, pero es algo interno que se da dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Y al igual que la fe salvadora tiene tres elementos. Por un lado, un conocimiento, ¿sí?, acerca del pecado y la gravedad del mismo, una aprobación, ¿sí?, tristeza y dolor justamente por el pecado cometido, y al mismo tiempo una respuesta, alejarse de él e ir hacia una obediencia a Cristo. ¿Sí? El arrepentimiento genuino va a resultar en una vida cambiada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que una persona se ha arrepentido genuinamente de su pecado? Es que va a dar evidencias en su vida, va a cambiar, su vida va a cambiar. No hay esto de me arrepiento hoy, mañana vuelvo, me arrepiento hoy y mañana vuelvo y me arrepiento hoy y mañana vuelvo y estamos haciendo un va y ven con su pecado. El arrepentimiento genuino que va acompañado de la fe salvadora, o la fe salvadora que va acompañado de un arrepentimiento genuino, se da en un momento determinado en la vida de una persona, al punto tal de que renuncia a su pecado y mira para atrás y dice, no puedo hacer esto otra vez. Yo ahora, por más que me cueste, por más que me duela, por más que no entienda, obedezco a Cristo, obedezco lo que dice su palabra. Son evidencias de una conversión genuina. ¿Sí? La simple tristeza por nuestras acciones o aún el remordimiento profundo por nuestras acciones no constituyen un arrepentimiento genuino a menos que vaya acompañado por una decisión sincera de olvidarse del pecado que se ha estado cometiendo contra Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, 2 Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Luego que Pablo exhorta a los corintios en la primera carta, les dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí?
Lo vuelvo a leer. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, la tristeza de parte de Dios con respecto a nuestro pecado produce arrepentimiento. ¿Sí? Esto es lo que estamos diciendo. La convicción de que hemos pecado delante del Padre nos lleva a un arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, la fe y el arrepentimiento, este proceso que van juntos, es lo que nosotros estamos llamando el proceso y la conversión. Cuando una persona es convertida, bueno, cuando es regenerada, vemos este proceso de que abraza la fe, a Cristo, abraza sus enseñanzas, y esta lo lleva al arrepentimiento. ¿Sí? Viendo todo esto es imposible, ¿sí? Es imposible entender una fe salvadora sin arrepentimientos. ¿Sí? Es inconcebible, sin embargo se enseña. Y hay una enseñanza que está dando vuelta, que es mencionar a Cristo como Salvador y no como Señor. ¿Sí? Esto de decir, lo voy a poner de una manera muy, muy práctica, confiar en Cristo, pero no dar evidencias en la vida de esa obediencia a Cristo. ¿Sí? Es algo muy, muy simple. ¿Sí? Decir que Cristo es tu Señor, pero no dar una vida de obediencia a Cristo como tal. ¿Sí? Es decir, yo soy cristiano, pero vivo como el mundo. ¿Sí? Es decir, yo soy un hijo de Dios, pero me comporto como un hijo de este sistema. Es básicamente esto. ¿Sí? Seguir sosteniendo de que tales personas son cristianos es un error. ¿Sí? Es un error, ¿por qué? Porque no han dado frutos y evidencia de una fe que ha salvado. ¿Por qué? Porque el fruto de una fe que salva es guiada al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es justamente el cambio de una vida en obediencia hacia Cristo. ¿Sí? Algo, Sí, menciona. esto decíamos lo que le compartía en Corintios, ¿no? Ahora me gozo porque no porque hayan sido conquistados, tenían atado el pecado produce culpa. Todo el mundo tiene culpa. De hecho, hay un mensaje de Spurgeon que habla de la libertad, ¿no? de la conciencia y ese poder gozarse, ¿no? En la salvación, porque esa culpa fue removida, digamos, ¿no? Entonces ya no hay condenación para los que son hijos de Dios, ¿no? Para los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces también eso, ¿no? El estar siempre con una cierta conciencia de culpa, de pecado, sin poder mirar a Cristo y como dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como ya está, digamos, cuando podemos ver a Cristo y entender, que es justamente en el momento como uno puede ver, como a cara descubierta la gloria del Señor en la faz de Jesucristo, como dice en Corintios, ya está, hay un gozo. Hay un gozo. Puede haber, nuevamente, uno puede como cristiano contristar al Espíritu Santo, pero ya no hay más culpa. Era eso, ¿no? Porque a veces pasa en estos falsas declaraciones de fe que de hecho conozco muchas personas que se dicen ser cristianos y siguen con esa conciencia de pecado, de culpa, y no pudiendo entender y ver a Cristo. Sí. Pero la conciencia y la culpa sigue estando. De hecho, todos somos culpables y esa es todos podemos ver que en algo hemos fallado. Y esa culpa es la que pesa en nuestras conciencias y en nuestros corazones, pero ya cuando podemos ver a cara descubierta es como el velo se rompió, Cristo pagó, ya está, como, sí. Y el gozo, ¿no? Sí. Es las diferentes gamas que puede tomar esto y las diferentes aristas que puede tomar estas distorsiones son muchas. Una
que justo Jessy también la mencionó, ¿no? Pero Dios nos contrista para llevarnos al arrepentimiento, ¿sí? Ahora, esto lo vemos en el Evangelio. Cuando nosotros podemos mirar a Cristo y ver que Cristo cargó por cada una de nuestras faltas, o como estudiamos hace un tiempo, por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por los pecados que vamos a cometer. Cada uno de esos pecados Cristo ya los clavó en la cruz. Por eso Romanos dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? No hay condenación, ¿sí? Por eso ni la vida, ni la muerte, ni espada, ni peligro de hambre, ni persecución, ni absolutamente nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, esto nosotros lo vemos en el Evangelio. Sabemos que Dios nos ama, como dice Efesios, porque Dios ama a su Hijo, a Cristo. Cristo es perfecto y ahora nosotros, al estar unidos a Cristo, recibimos el amor que Dios Padre tiene por su Hijo, por unión con Cristo. Somos amados por Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos perfectos? No. ¿Porque no cometemos más pecados? Absolutamente no. ¿Porque podemos y tenemos la fuerza para llevar una vida de obediencia? Absolutamente no. Es porque Cristo está en medio nuestro intercediendo por cada una de nuestras faltas. Y ese descanso y esa paz uno lo encuentra en el Evangelio. ¿Sí? Ahora, hay otros pasajes. Por ejemplo, Mateo, capítulo 11, versículo 28. Lo habíamos leído hace un rato. Cuando Jesús mismo hace la invitación y dice, vengan a mí. Mateo 11, dice Jesús, venid a mí todos los que, versículo 28, perdón, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? Jesús hace esta invitación, venid a mí, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, todos los que estén cansados. Jesús los va a hacer descansar. Ese es el llamado del Evangelio, vengan a Cristo. Sin embargo, el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Acudir a Cristo implica llevar su yugo. De una manera también más clara, Isaías 55, versículos 6 y 7 nos dice, Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 7, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamado del Evangelio implica estas dos cosas. Vengan a Cristo y tomen su yugo. Vengan a Cristo y tomen su cruz. Isaías lo dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, y después menciona que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿sí? Y vuélvase a Jehová. El llamado del Evangelio nunca va a estar separado de una fe sin un arrepentimiento, de una vida diciendo, si alguien respondió al llamado del Evangelio, va a acontecer esto. El inicuo va a dejar sus pensamientos y el pecador su camino, el impío su camino. Va a haber un arrepentimiento, tiene que haber esta bisagra, ¿sí? Entonces, como mencionamos antes, la fe que salva va acompañada por obras. Lo vimos en Efesios, capítulo 2, versículos del 8 en adelante, ¿sí? Pero la primera evidencia de la fe que salva es justamente que cree en Cristo, ¿sí? Y en la segunda es que se arrepiente. Y tenemos muchos pasajes, no sé cómo estoy con la hora. Vamos a ver algunos pasajes donde vemos la relación del llamado del Evangelio y también el llamado a arrepentirse, ¿sí? Para también derribar este argumento de que puede haber salvación
sin arrepentimientos, ¿no? O poder reconocer a Cristo como Salvador y no como Señor. Así que, Mica, te voy a pedir que busques Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Diana, bueno, ¿estás en Lucas? Lucas 24, 46 al 47, es el que vas a leer vos. 46 al 47, ¿Lucas qué? De Lucas capítulo 24. Ceci, presente. Hechos capítulo 3, versículo 19, y vas a tener varios pasajes de Hechos. ¿Sí? Entonces, Hechos capítulo 3, versículo 19, y tener presente Hechos 5, 31, que está ahí a la vuelta. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a estar viendo ahora son varios pasajes en donde el llamado del Evangelio también va acompañado de una exhortación al arrepentimiento. ¿Sí? Nuevamente, para derribar este argumento de poder considerar mínimamente que la fe puede ser acompañada sin arrepentimientos, ¿no? O que es necesario solamente creer en Cristo para ser salvo. ¿Sí? La fe que salva va acompañada por arrepentimiento. ¿Sí? Si no va acompañada de arrepentimiento, no es una fe genuina ni tampoco es algo bíblico, ¿sí? Como vamos a estar viendo ahora. Lucas capítulo 24, 46 al 47, que lo tenía Diana. ¿Lo leo? Sí. Perdón. Silvia, Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos a ir leyendo varios pasajes porque son varios. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué vemos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Sí. Primera predicación de Pedro, todo el pueblo judío y los fariseos estaban escuchando, y al escuchar el mensaje de cómo Cristo había sido exaltado por medio de Dios al ser crucificados incluso por sus propias manos, los judíos se compungieron. Eso es un dolor muy fuerte en el estómago, es como un golpe en la boca del estómago. Y la respuesta y la pregunta fue: ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense. ¿Sí? Pero arrepiéntanse es el llamado también del Evangelio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Hechos capítulo 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos capítulo 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, el mensaje de Pablo ante los atenienses, diciéndoles: este es el mensaje, Dios pasó por alto su ignorancia, pero ahora que son conscientes del Evangelio, les está llamando al arrepentimiento. Incluso vamos a buscar otros pasajes en Lucas capítulo 18, Diana, buscalo del 18 al 30. Lucas capítulo 19, en Mica, del 1 al 10. Silvia, Juan capítulo 4, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, ¿sí? Y bueno, el capítulo de Juan 3 de Nicodemo, capítulo del 1 al 21, ¿sí? Que vamos a estar viendo en estos pasajes que Jesús mismo, al hablar con
ciertas personas apunta a pecados específicos y a la renuncia de los mismos, ¿sí? Por ejemplo, en el diálogo con el joven rico, que tenés ahí en Lucas capítulo 18, Diana, versículos del 18 al 30. ¿Del 18 hasta el 30? Sí. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro, bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguró que todo el que haya dejado casa o esposo, o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Jesús apuntó directamente al pecado del joven rico. Le dice: Señor, he obedecido todos los mandamientos, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven estaba amando más sus riquezas que a Cristo, ¿sí? En otras partes de la palabra dice: ninguno puede tener dos señores, o amará a uno o odiará al otro, ¿sí? Haciéndose alusión al amor por las riquezas. Y Jesús apuntó al pecado de este joven. También lo vemos en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, en el diálogo de Jesús con Zaqueo, que es el que va a leer Mica. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño y estatura. Y corriendo adelante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por duplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y acá vemos el ejemplo opuesto del joven rico. Zaqueo, al escuchar a Cristo y cómo el Señor va obrando también en su corazón, se arrepiente. Zaqueo era un publicano, ¿sí? Publicano y rico, menciona la palabra. El publicano era aquel que estaba encargado de cobrarle a los mismos judíos, ¿sí? Y el hecho de que fuera rico quiere decir que robó, le robó a su mismo pueblo, ¿sí? O sea, Zaqueo era un ladrón que le robaba a su misma gente y a causa de eso se estaba haciendo rico, ¿sí? Ahora, Zaqueo entiende el mensaje del Evangelio y la actitud que se muestra en él es justamente un arrepentimiento. Él dio la mitad de sus posesiones, que seguramente uno piensa y dice: es lo que Zaqueo habrá estado ganando a través del robo. Y Zaqueo entrega la mitad de sus posesiones y dice: y si en algo he defraudado a alguno de mis hermanos, yo les voy a reintegrar la cuarta parte, ¿sí? O sea, fíjense en cómo la mentalidad de un hombre cambia al recibir el Evangelio, al recibir el mensaje. ¿Cómo, mi amor? Cuadruplicado, perdón. Cuadruplicado. ¿Sí? Está también el diálogo de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 16 en adelante, si no me equivoco, ¿no? No, desde el 1. Sí. Así.
¿De dónde leo? Sí, desde el 1, así vemos todo el contexto también. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como a la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Está bien, hasta ahí nomás. Sí. ¿Sí? El diálogo de Jesús con la mujer de Samaria. ¿Sí? Jesús expone su pecado. Le dice en un momento: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Bien dices, has estado con 5 hombres y con el que ahora estás no es tu marido. Y le expone justamente su pecado. ¿Sí? Y esta mujer queda asombrada al punto tal de que dice: sabemos que el Cristo vendrá y nos declarará todas las cosas. ¿Sí? Expone justamente lo que decía en el Antiguo Testamento, lo que decían con respecto al Mesías, de que Él iba a hacer que el pueblo de Israel, que su pueblo se apartara del pecado, que el pueblo, como dice en Jeremías, haré que anden por mis estatutos. ¿Sí? Ahora, también tenemos el ejemplo de Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante, ¿sí? Que es un texto que ya veníamos leyendo. ¿Lo leo? Dale. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí, ¿sí? Es interesante que Nicodemo se presenta como un maestro de la ley, se presenta como un fariseo delante de sí, tráelo para acá. Y Jesús confronta al pecado de Nicodemo, le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? ¿Sí? Jesús estaba apuntando también al orgullo de Nicodemo. Nicodemo se habrá presentado con cierta jactancia delante de Jesús, así como el joven rico con su seguridad, sí. Así como el joven rico con su seguridad en el dinero, Nicodemo se habrá presentado como maestro de la ley, como un fariseo, como alguien que conocía las doctrinas, ¿no? Y Jesús le exhorta justamente esto, le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? ¿Sí? Le estaba apuntando directamente a su orgullo. Por eso es terrible que se presente este mensaje del Evangelio sin un llamado al arrepentimiento. Puede ser muy atractivo, puede ser, de hecho, puede ser, no, y de hecho genera muchas falsas conversiones. Es muy fácil decirle a las personas, miren, vengan acá que les va a ir bien. Es muy fácil decirle, miren, Dios les promete a ustedes una vida de gozo, de abundancia, de paz, de muchas bendiciones. Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas y quieren que sean felices. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio lleva al arrepentimiento, nos lleva a una conversión, nos lleva a arrepentirnos y dejar nuestra maldad, dejar, como dice Mateo 11:28, dejar correr hacia Cristo y tomar su cruz. ¿Sí? Nos lleva a esa obediencia hacia Cristo. La verdadera fe y el verdadero arrepentimiento nos traslada hacia Cristo, en obediencia hacia Cristo, nos mueve hacia Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad? Es necesario es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, dice Juan. ¿Sí? Lo dijo Jesús, no estoy diciendo palabras inventadas. Jesús mismo dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, si no hay un arrepentimiento, si no hay una verdadera fe, no hay una verdadera conversión, por ende no hay un nuevo nacimiento, por ende no va a haber entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Y la palabra es muy clara. ¿Sí? Por eso, los teólogos como Owen, como Grudenberg u otros autores clásicos, cuando más van creciendo en su entendimiento con respecto a la persona de Cristo, con más amor y con más devoción, claman por la salvación de las personas. Es proporcional. La palabra, como leíamos, no me acuerdo en qué autor era, pero una buena teología nos lleva a una buena adoración, a una buena doxología. ¿Sí? La verdadera
doctrina de la palabra nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a abrazar a Cristo. Y este es el último punto. La fe y el arrepentimiento son evidencias en el cristiano y continúan, ¿sí? En la medida en que nosotros más conocemos a Cristo, como les decía, nuestra fe aumenta hacia su persona y más nos entregamos a Él, y al mismo tiempo somos más conscientes de nuestros pecados y más necesitados de su gracia, más necesitados de arrepentirnos, más necesitados de correr hacia Él. Acuérdense en que la santidad no es ausencia de pecado, sino es continuamente estar arrepintiéndonos de nuestros pecados y correr hacia Cristo. Primera de Juan, capítulos 1 al final y 2, y con esto termino con algunas aplicaciones. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, si decimos que a partir de ahora, porque somos cristianos, no pecamos más, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo Juan. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos, ¿sí? Y la verdad no está en nosotros. Ahora, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? El arrepentimiento nos va a marcar durante toda la vida. Vamos a ir creciendo en arrepentimiento. Es proporcional en la medida que nosotros más conocemos de quién es Dios, de quién es su persona, de quién es su santidad, de cuál es su santidad. Somos más conscientes de nuestra condición, más bajo nos damos cuenta de lo vil que somos. Y eso nos lleva nuevamente a correr otras veces hacia los brazos de Cristo y confiar en su justicia, en su perfección, en su obra, ¿sí? Por eso es que el arrepentimiento continúa, vamos creciendo, y incluso nuevamente es una evidencia. El arrepentimiento es una evidencia de que hemos sido convertidos y de que somos cristianos, de que el Señor sigue con nosotros. El Señor disciplina, nos exhorta, nos corrige. Hebreos capítulo 12 dice: Dios como Padre exhorta a todo aquel que tiene como por hijo. Y a veces es duro pasar por la disciplina del Señor, pero después trae fruto apacible de gozo, ¿sí? Uno disfruta el gozo de la corrección de parte del Señor, aunque en el momento le duele, y el momento nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Pero es una evidencia del cristiano. El cristiano crece en arrepentimiento, va creciendo, va conociendo más áreas de la cual arrepentirse, ¿sí? Pero, y como último punto de diferentes maneras de aplicar, siempre como a la hora de cerrar, menciono algunos puntos, estas doctrinas, esto que estamos estudiando, en la medida que nosotros meditamos en la semana y nos cae, porque de vuelta les tiré mucha información. Yo soy consciente de esto, tiré muchísimo dato, hablamos de muchísimas cosas, ¿sí? No tengan, no duden en consultar, despejarse las dudas y demás que vayan surgiendo a lo largo de esto. Incluso les animo a que vuelvan a escuchar después cuando suba el video en internet, vuelvan a repasar todos los puntos, ¿sí? Porque es mucha información. Pero hay muchas áreas donde podemos aplicar esta doctrina. Y en primer lugar, el primer lugar donde nos afecta es en el descanso, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la justificación, la regeneración, y ahora que estamos viendo la conversión, estamos viendo que es una obra que no depende de nosotros, ¿sí? Lo estamos viendo, es Dios obrando en medio nuestro, es Dios obrando. Si nosotros hacemos un parate y miramos para atrás, miramos cómo el Señor nos ha arrastrado, cómo el Señor nos ha traído hacia Él, vemos de manera consciente de que el Señor continuamente nos estuvo atrayendo hacia Él. Nosotros no buscamos, yo me acuerdo, yo no busqué al Señor, yo no busqué
a Cristo. De hecho, lo negaba. De hecho, era ateo. Era ateo, anarquista, algunos ya conocen mi historia, pero era lo opuesto, era diametralmente lo opuesto. Y el Señor nos va trayendo. Entonces uno mira esto y dice, ¿cómo se da? Entonces, y uno ve que es la mano del Señor obrando, trayendo convicción, inquietándonos. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Quién es Cristo? Inquieta. El Espíritu Santo nos va inquietando y no se sacia en esa respuesta hasta que nosotros entendemos el Evangelio y el Evangelio nos da vida, ¿sí? Y vemos todos estos procesos que ahora los estamos definiendo de manera muy teórica, los vemos hecho carne en nosotros, pero recordamos una vez más que estos procesos los hace el Señor en cada uno de nosotros. Entonces, el que comenzó la buena obra la va a concluir. Y esa es una promesa, y eso de lo cual debemos aferrarnos. El Señor va a concluir lo que ha comenzado. Y si ha comenzado en nosotros un proceso de llevarnos a su palabra y de llevarnos a obediencia, la misma Él es poderoso para sostenernos a lo largo de todo el camino. Y Él va a hacer que perseveremos hasta el final. Entonces, de manera personal podemos aplicar esta doctrina en este descanso. Al mismo tiempo, descanso a la hora de aplicar el Evangelio. Nosotros, como decíamos al principio, no sabemos. No está en nosotros la capacidad de poder llevar a una persona al arrepentimiento. Por más que le pongamos un arma encima, por más que lo encierre a Samu y lo discipline hasta que sea quebrado, no es algo que yo lo puedo obrar. ¿Sí? Es algo que el Señor va a obrar. ¿Qué es lo que sí debo hacer? Es exponer el Evangelio y predicar el Evangelio. Dios es poderoso y Él va a salvar. ¿Sí? Segundo lugar, también lo que vimos hoy nos sirve como una evidencia también de conversión personal. Primero nos hace mirar a nosotros de vuelta. Es necesario que haya un nuevo nacimiento para que entremos al reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿conozco el Evangelio? ¿Pude abrazar el Evangelio? ¿Y hay frutos en mi vida, como estuvimos viendo hoy, de que me he arrepentido y que he dejado mi pecado para correr hacia Cristo, en obediencia hacia Cristo? ¿Esto es real en mi vida? Si no es así, el llamado del Evangelio sigue siendo el mismo: vengan a Cristo, vengan a Cristo. Si no hemos visto este proceso en nuestra vida, todavía hay tiempo. Hoy están escuchando el Evangelio y están siendo exhortados a que corran hacia Cristo, ¿sí? Entonces, si no conocemos el Evangelio, si no lo hemos podido abrazar y si incluso no vemos frutos de que nos estamos apartando de nuestro pecado, arrepentámonos. Aún hay tiempo. El Señor está llamando. Arrepiéntanse y vengan al Evangelio. Arrepiéntanse y corran hacia Cristo. Ese sigue siendo el llamado del Evangelio y ese sigue siendo el llamado para cada uno de nosotros. Entonces, y si aún cristiano estamos luchando con el pecado, el llamado sigue siendo el mismo: arrepiéntanse de su pecado y corran a Cristo en obediencia. Aún para el cristiano el llamado es el mismo: arrepiéntanse de su maldad, de su pecado y sigan a Cristo y corran en obediencia a Él. Ustedes saben, como hijos que pueden estar pasando una disciplina de parte, dejen su maldad, dejen su pecado y corran hacia Cristo. ¿Sí? También nos sirve como una herramienta para ver el llamado del Evangelio. El último punto es que vamos profundizando en el Evangelio, vamos profundizando aún más. Y como siempre menciono, el Evangelio es para toda la vida, es para toda la eternidad. Nosotros vamos a seguir descubriendo el Evangelio por eternidad de eternidades, y esto es lo que nos da fortaleza. Entonces, al descansar, al poder meditar en esto, nos va fortaleciendo en nuestra fe, nos va fortaleciendo en la persona de Cristo, ¿sí? Entonces, el Evangelio es para nosotros primeramente, es para que nosotros nos prediquemos a nosotros mismos y nos exhortemos a nosotros mismos a correr hacia Cristo, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella vos nos hablás de manera clara, Señor. Señor, y nos exponés tu persona, nos exponés tu voluntad.
Señor, te exponés por medio de tu palabra, Señor. Señor amado, y te ruego en primer lugar, Señor, que todo lo que estuvimos meditando hoy, Señor, todo, Señor, lo que estuvimos viendo, Señor, se pueda hacer carne en nuestros corazones, Señor. Señor, que podamos crecer en arrepentimiento, Señor, que podamos correr hacia ti, Señor, como Salvador, Señor, como nuestro Señor, que podamos guiar nuestras vidas, Señor, en obediencia hacia ti, oh Rey. Señor, que podamos, Señor, te ruego que podamos llevarlo en nuestra vida diaria, Señor. Señor amado, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque Él es nuestra justicia, Señor. Porque, Señor, vos cargaste en Él todas nuestras iniquidades, Señor. Y nos diste, Señor, por medio de Cristo, justicia, Señor, perdón de pecados. Gracias, Padre, porque nos has librado de la culpa y del temor, Señor, del pecado. Señor, gracias porque, como dice Hebreos, Señor, arrebataste las llaves de la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos tener vida contigo, Señor. Señor amado, te ruego que todo lo que estuvimos viendo hoy, Señor, impulse nuestros corazones a predicar, Señor. Que impulse nuestros corazones a anunciar tu mensaje, Señor. Que podamos ser obedientes, Señor, a anunciar tu mensaje a toda persona, a toda criatura, Señor. Señor, y siendo fieles a tu palabra, Señor. Sin licuarla, Señor, sin bajar tus exigencias, Señor, sino que siendo fieles a tu palabra, Señor, proclamar tu evangelio, Señor. Proclamar tu palabra, Señor. Proclamar tu salvación, Señor. Y te ruego, Padre, que estés trayendo en arrepentimiento, Señor, aquellas personas que escuchan, Señor, aquellos que estén necesitados, aquellos que estén cargados, Señor, aquellos que no tengan fuerza ya, Señor, para seguir luchando con su maldad, Señor, que vos los traigas en arrepentimiento y fe, Señor. Rogamos, Padre, rogamos que te hagas grande en medio nuestro, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor. It's your grace.